olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para ello nos acompaña en nuestros estudios Rosa María Payá, quien es luchadora por los derechos humanos y directora de la organización Cuba Decide. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, buenas noches. Gracias, Rosa. Rosa, para que nos comentes un poco el tema de Cuba en cuanto a los numerosos cambios que sabemos que se están generando, se ha generado toda esta polémica en torno a ¿se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? Se ha planteado apertura con los Estados Unidos, luego ocurre lo de los ataques sónicos, en fin. Hemos tenido una cantidad de eventos que hacen contraste en cuanto a si se ha avanzado o no en términos de libertades y derechos en Cuba. Coméntanos tu visión sobre esto. Bueno, más que una opinión están los hechos, ¿no? En términos de libertad y de derecho, los cubanos continúan sin el acceso a los derechos humanos más elementales y la represión en nuestro país va en aumento. De hecho, hay ahora mismo 2 activistas desaparecidos desde hace 4 días. Estoy hablando de Roberto Jiménez y de César Mendoza. Hay decenas de prisioneros políticos. Las amedrentaciones, las golpizas, las intimidaciones contra los miembros de la oposición han continuado, pero no paran en los miembros de la oposición, no van más allá, van a cualquier cubano que esté buscando la manera de sobrevivir en ese país, es víctima de la represión, como le ocurre a los cuentaprovistas, como le ocurre a los estudiantes, como le ocurre a cualquier trabajador en nuestra isla. Así que las aperturas que se han planteado se han vendido en primer lugar muy mal, ¿no? Porque si es cierto que ha habido cambios, estos cambios han sido a partir de la política exterior de otros países, como es el caso del cambio que ocurrió a partir de la administración Obama y los cambios que han ocurrido también con la administración Trump, no así de parte del régimen dictatorial de La Habana. Ahora, Rosa, uno de los cambios que se vislumbra, que han anunciado, y lo conversábamos tras cámaras, es el control inmigratorio en Cuba. Ahora, recientemente salió dentro de la palestra informativa, acá en el sur de Florida, un hecho bastante lamentable en relación a tu familia, en este caso con tu madre. Tú ibas en compañía, no les permitieron ingresar a la isla teniendo la posibilidad, no siendo la primera vez que entran y salen, porque si hay algo que reconocer es que tú sigues yendo a Cuba. Sí, oficialmente yo vivo en la isla, es decir, yo resido en Cuba y por esa razón el gobierno cubano no puede impedirme entrar. Por esa razón yo pude quedarme en la isla y a mi madre la forzaron a tomar un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Lo que hay que decir es que las leyes cubanas violan los derechos elementales. Las leyes cubanas violan el derecho de cualquier ciudadano a salir de su país y a regresar a su país en el momento que lo estime conveniente. ¿En qué medida? Si hay un cubano que pasa más de 2 años consecutivos fuera de su país, ese cubano pierde inmediatamente su residencia y es despojado de todos sus derechos ciudadanos, lo que significa que para regresar a su país necesita de un permiso del gobierno cubano. Ellos anunciaron, el régimen cubano anunció el día de ayer unas nuevas medidas migratorias que eliminan la habilitación del pasaporte. Pero lo que no se dice es que tener pasaporte es ya un permiso, porque tener pasaporte está condicionado a una serie de requisitos. En Cuba. En Cuba no es un privilegio como en otros países o una obligación derecho. Por parte no es un trámite que se paga y ya, como en cualquier país del mundo. Es a discreción del gobierno. Es en función de la voluntad del régimen y esa voluntad está garantizada incluso en la ley, por eso la ley viola el derecho. Uno de los condicionamientos, por ejemplo, una de las causas por las cuales su pasaporte puede quedar invalidado si es cubano o incluso teniendo el pasaporte válido puede ser prevenido de viajar en emigración en la frontera, es otros asuntos de interés público de acuerdo con la ley. O sea que por otros asuntos de interés público el régimen cubano puede no dejar salir a un residente cubano o puede no dejar entrar a un cubano que haya estado más de 2 años fuera de su país. Esto yo creo que pasa solamente en Cuba. No he estudiado las leyes norcoreanas, pero el único lugar del mundo donde probablemente los residentes, los nacionales, pierden su residencia en la isla y con ellas todas sus propiedades y todos sus derechos ciudadanos es en Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano no reconoce ninguna nacionalidad extranjera. O sea, un muchacho cubanoamericano
que entre a la isla no puede entrar como ciudadano norteamericano, tiene que entrar con un pasaporte cubano. Y cuando está en Cuba no tiene ningún derecho ciudadano de los pocos que tienen los cubanos. Por tanto, es el ser humano más vulnerable que puede existir dentro del país, es un cubano no residente en la isla que esté de visita o que esté en ese momento dentro del país. Ahora, Rosa María, quizás para conocer un poco más detalles de lo que ocurrió en ese momento en el aeropuerto, en esa situación tan incómoda con tu madre, ¿cómo fue el trato que ella recibió en medio de todo esto y cuál fue quizás esa justificación de que ella definitivamente no podía entrar al territorio de la isla? No existe y no nos las dieron. Lo más que pudo decir el que asumo, oficial de la seguridad del Estado disfrazado de oficial de migración, que nos dio la cara ya después de varias horas en las que estuvimos sentadas en la sala antes de pasar los mostradores de migración, fue que ellos eran un órgano ejecutor, siendo ellos las oficinas de migración, y que tenían la orientación de que mi madre tenía prohibido en ese momento entrar al país, que ellos no sabían por qué mi madre no podía entrar al país, pero que no podía entrar al país. Nosotras nos sentamos en aquella sala y dijimos que no nos movíamos hasta que no nos dieran una explicación de por qué estaban violando el derecho de mi madre a entrar a su propio país. Estuvimos allí desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, rodeadas de agentes de la seguridad del Estado, mientras iban pasando los vuelos y atravesando las casillas de migración, hasta que cerca de las 4 de la tarde vinieron a llevarse a mi madre y la forzaron a tomar un vuelo de regreso. Se trata simplemente de una dictadura como cualquier otra, una muy burda, que impide incluso a los nacionales cubanos el derecho a regresar a su propia casa, y en el caso de mi madre a visitar la tumba de su esposo, asesinado hace 5 años por ellos mismos, ¿no? Por ese mismo régimen criminal. Así es. Ahora, recientemente tuviste una participación junto con importantes representantes políticos y exmandatarios acá en el sur de Florida, donde trataste de hacer ver a los venezolanos que estaban presentes que la situación no dista mucho ante la realidad y el escenario que atraviesa Cuba desde hace bastantes décadas, es decir, estamos hablando de más de 50 años, y que quizás la posible solución de ello no está ni siquiera en manos de los venezolanos, que es lo que quizás más nos ha afectado ante esa reflexión, porque existe una realidad de quienes tienen las riendas en el régimen de La Habana. Para entender un poco tu planteamiento. Sí, a ver, yo sí creo que la solución está en manos de los venezolanos, como la solución está en manos de los cubanos. Ahora, lo que sí es un hecho es que en Venezuela, el deterioro de la democracia en Venezuela, el diseño de lo que ha ocurrido en la sociedad venezolana, ese tan lamentable colapso de un país hermano, tiene que ver, en primer lugar, con la injerencia del régimen castrista que mantiene, en las palabras del secretario general de la OEA, un ejército de ocupación en Venezuela. Y por tanto, ningún país de la región, pero especialmente no Venezuela, están completamente a salvo de este cáncer que es el castrismo, hasta que no terminemos con el castrismo en toda la región, y para eso hay que terminar con él en Cuba. Hay que democratizar también la isla para ponernos a salvo todos, no solamente los cubanos, sino todos los latinoamericanos. Rosa, estas imágenes que estábamos viendo ahora, y nuevamente le pido al equipo de producción, existe un paralelismo. Al lado derecho estamos viendo Venezuela, gente buscando comida en la basura. Al lado izquierdo estamos viendo imágenes de Cuba. Estas imágenes son reales, no forman parte del periodo especial, estos son actuales, Rosa. Totalmente. Es decir, en mi país además acaban de pasar dos huracanes que han destruido aún más la infraestructura del país. En mi país se están vendiendo hasta los colchones a personas que lo han perdido todo, a personas que no tienen dónde vivir, que no tienen un techo el día de hoy, que cuando miran hacia arriba de noche lo que ven son las estrellas. A esas personas el régimen cubano le está vendiendo los colchones que vienen por donación. Y por cierto, nada más que les vende uno por núcleo familiar. Un núcleo familiar en Cuba ni tan siquiera es una familia. Un núcleo familiar en Cuba muchas veces son los abuelos, los padres y los nietos.
Esa es la realidad cubana, pero como compartíamos también en la semana pasada en el Miami Day con los expresidentes y con el secretario general, no es la miseria el origen del mal. La miseria forma parte del diseño de esta especie de ideología o de plan macabro que simplemente busca llegar al poder y quedarse con todo el poder. Y para eso, por supuesto, para someter a la población, necesitan también empobrecerla, como hizo el castrismo en cuanto llegó y como ha terminado por hacer el chavismo también en Venezuela. Ahora, Rosa María, sabemos que a pesar de tantas dificultades, pues te has mantenido al frente de la lucha de los derechos humanos, tratando de ser esa voz de los cubanos fuera de la isla, de pues estar participando en múltiples organismos multilaterales. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a esas luchadoras, a esos líderes comunitarios en Venezuela, luchadoras de los derechos humanos, que se sienten cada vez diezmados por todo lo que ocurre, por quizás un liderazgo político que no los merece, y que hemos visto todo lo que ha ocurrido con unas elecciones también muy parecido a lo que ocurre en Cuba? Se habla de una posibilidad de votar, más no de elegir realmente? ¿Qué les dices a estas personas que se encuentran desesperanzados de que una salida pueda ser viable? Que es posible. A ver, en primer lugar lo siento mucho, yo lamento mucho los paralelismos entre lo que está ocurriendo en mi país y lo que está ocurriendo en Venezuela, y no hace más que confirmar la injerencia del régimen castrista en ese país, no solamente a nivel físico, sino a nivel teórico, ¿no? De diseño, ¿no? Lo que ha pasado con el pueblo venezolano es lamentable y es además coordinado y dirigido y diseñado precisamente para llegar a esta posición, ¿no? Para llegar en la posición en la cual los venezolanos crean que no tienen nada que hacer. Pero no es cierto, sí hay algo que hacer y sí depende del pueblo venezolano la libertad de Venezuela, como depende del pueblo cubano la libertad de Cuba, como depende a su vez de la solidaridad internacional y de todos los latinoamericanos, que situaciones como la cubana y como la venezolana no se repitan y no se esparzan más allá de las fronteras de nuestros países. Yo creo sinceramente que la democracia en Cuba lleva necesariamente a la democracia en Venezuela y que mejorar las condiciones en Venezuela, que destrozar o destruir la dictadura en Venezuela, por supuesto, también ayudaría a que los cubanos fueran una democracia. Sí, perdón, no te preocupes. Rápidamente, elecciones en Venezuela, ¿cómo va la población? Y rápidamente que se acabe el tiempo. ¿Elecciones en mi país? En mi país y en tu país también. Mira, ambos. El asunto con las elecciones es que cuando están totalmente secuestradas por estos regímenes simplemente no son creíbles. Ustedes están pasando por el teatro de la constituyente, cosa que en mi país ya ocurrió. Y simplemente se hace para cerrar la ley de forma tal que no se puede usar nunca más la ley para la democracia, que no se puede usar nunca más la ley para la libertad. Pero ni la ley, ni la Constitución, ni los dictadores pueden estar por encima de la voluntad soberana de los pueblos. Y esa voluntad es la que los pueblos debemos hacer valer. Los venezolanos saben de qué estamos hablando y esperamos que pronto eso pueda ser una realidad en nuestros dos países. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Acá en el sur de Florida, un hecho bastante lamentable en relación a tu familia, en este caso con tu madre. Tú ibas en compañía, no les permitieron ingresar a la isla teniendo la posibilidad, no siendo la primera vez que entran y salen, porque si hay algo que reconocer es que tú sigues yendo a Cuba. Sí, oficialmente yo vivo en la isla, es decir, yo resido en Cuba y por esa razón el gobierno cubano no puede impedirme entrar. Por esa razón yo pude quedarme en la isla y a mi madre la forzaron a tomar un vuelo de regreso a los Estados Unidos. Lo que hay que decir es que las leyes cubanas violan los derechos elementales. Las leyes cubanas violan el derecho de cualquier ciudadano a salir de su país y a regresar a su país en el momento que lo estime conveniente. ¿En qué medida? Si hay un cubano que pasa más de 2 años consecutivos fuera de su país, ese cubano
pierde inmediatamente su residencia y es despojado de todos sus derechos ciudadanos, lo que significa que para regresar a su país necesita de un permiso del gobierno cubano. Ellos anunciaron, el régimen cubano anunció el día de ayer unas nuevas medidas migratorias que eliminan la habilitación del pasaporte. Pero lo que no se dice es que tener pasaporte es ya un permiso, porque tener pasaporte está condicionado a una serie de requisitos. En Cuba. En Cuba No es un privilegio como en otros países o una O un obligación derecho. por parte no es o un derecho. trámite que se paga y ya, como en cualquier país del mundo. Es a discreción del gobierno. Es en función de la voluntad del régimen y esa voluntad está garantizada incluso en la ley, por eso la ley viola el derecho. Uno de los condicionamientos, por ejemplo, una de las causas por las cuales su pasaporte puede quedar invalidado si es cubano o incluso teniendo el pasaporte válido puede ser prevenido de viajar en emigración en la frontera, es otros asuntos de interés público de acuerdo con la ley. O sea que por otros asuntos de interés público, el régimen cubano puede no dejar salir a un residente cubano o puede no dejar entrar a un cubano que haya estado más de 2 años fuera de su país. Esto yo creo que pasa solamente en Cuba. No he estudiado las leyes norcoreanas, pero el único lugar del mundo donde probablemente los residentes, los nacionales, pierden de noche, lo que ven son las estrellas. A esas personas, el régimen cubano le está vendiendo los colchones que vienen por donación. Y por cierto, nada más que les vende uno por núcleo familiar. Un núcleo familiar en Cuba ni tan siquiera es una familia. Un núcleo familiar en Cuba muchas veces son los abuelos, los padres y los nietos. Esa es la realidad cubana, pero como compartíamos también la semana pasada en el Miami Day con los expresidentes y con el secretario general, no es la miseria el origen del mal. La miseria forma parte del diseño de esta especie de ideología o de plan macabro que simplemente busca llegar al poder y quedarse con todo el poder. Y para eso, por supuesto, para someter a la población, necesitan también empobrecerla, como hizo el castrismo en cuanto llegó y como ha terminado por hacer el chavismo también en Venezuela. Ahora, Rosa María, sabemos que a pesar de tantas dificultades, pues te has mantenido al frente de la lucha de los derechos humanos, tratando de ser esa voz de los cubanos fuera de la isla, de pues estar participando en múltiples organismos multilaterales. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a esas luchadoras, a esos líderes comunitarios en Venezuela, luchadoras de los derechos humanos, que se sienten cada vez diezmados por todo lo que ocurre, por quizás un liderazgo político que no los merece, y que hemos visto todo lo que ha ocurrido con unas elecciones también muy parecido a lo que ocurre en Cuba? Se habla de una posibilidad de votar, más no de elegir realmente? ¿Qué les dices a estas personas que se encuentran desesperanzados de que una salida pueda ser viable? Que es posible. A ver, en primer lugar lo siento mucho, yo lamento mucho los paralelismos entre lo que está ocurriendo en mi país y lo que está ocurriendo en Venezuela, y no hace más que confirmar la injerencia del régimen castrista en ese país, no solamente a nivel físico, sino a nivel teórico, ¿no? De diseño, ¿no? Lo que ha pasado con el pueblo venezolano es lamentable y es además coordinado y dirigido y diseñado precisamente para llegar a esta posición, ¿no? Para llegar en la posición en la cual los venezolanos crean que no tienen nada que hacer. Pero no es cierto, sí hay algo que hacer y sí depende del pueblo venezolano la libertad de Venezuela, como depende del pueblo cubano la libertad. Políticos y exmandatarios, acá en el sur de Florida, donde trataste de hacer ver a los venezolanos que estaban presentes que la situación no dista mucho ante la realidad y el escenario que atraviesa Cuba desde hace bastantes décadas, es decir, estamos hablando de más de 50 años, y que quizás la posible solución de ello no está ni siquiera en manos de los venezolanos, que es lo que quizás más nos ha afectado ante esa reflexión, porque existe una realidad de quienes tienen las riendas en el régimen de La Habana. Para entender un poco tu planteamiento. Sí, a ver, yo sí creo que la solución está en manos de los venezolanos, como la solución está en manos de los cubanos. Ahora, lo que sí es un hecho es que en Venezuela, el deterioro de la democracia en Venezuela, el diseño de lo que ha ocurrido en la sociedad venezolana, ese tan lamentable colapso de un país hermano,
tiene que ver, en primer lugar, con la injerencia del régimen castrista que mantiene, en las palabras del secretario general de la OEA, un ejército de ocupación en Venezuela. Y por tanto, ningún país de la región, pero especialmente no Venezuela, están completamente a salvo de este cáncer que es el castrismo, hasta que no terminemos con el castrismo en toda la región, y para eso hay que terminar con él en Cuba. Hay que democratizar también la isla para ponernos a salvo todos, no solamente los cubanos, sino todos los latinoamericanos. Rosa, estas imágenes que estábamos viendo ahora, y nuevamente le pido al equipo de producción, existe un paralelismo. Al lado derecho estamos viendo Venezuela, gente buscando comida en la basura. Al lado izquierdo estamos viendo imágenes de Cuba. Estas imágenes son reales, no forman parte del periodo especial, estos son actuales, Rosa. Totalmente. Es decir, en mi país además acaban de pasar dos huracanes que han destruido aún más la infraestructura del país. En mi país están vendiendo hasta los colchones a personas que lo han perdido todo, a personas que no tienen dónde vivir, que no tienen un techo el día de hoy, que cuando miran hacia arriba... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Para ello nos acompaña en nuestros estudios Rosa María Payá, quien es pues luchadora por los derechos humanos y directora de la organización Cuba Decide. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, buenas noches. Gracias, Rosa. Rosa, para que nos comentes un poco pues el tema de Cuba en cuanto a los numerosos cambios que sabemos pues que se están generando, pues se ha generado toda esta polémica en torno a ¿se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? Se ha planteado apertura con los Estados Unidos, luego ocurre lo de los ataques sónicos, en fin. Hemos tenido una cantidad de eventos que hacen contraste en cuanto a si se ha avanzado o no en términos de libertades y derechos en Cuba. Coméntanos tu visión sobre esto. Bueno, más que una opinión están los hechos, ¿no? En términos de libertad y de derecho, los cubanos continúan sin el acceso a los derechos humanos más elementales, y la represión en nuestro país va en aumento. De hecho, hay ahora mismo 2 activistas desaparecidos desde hace 4 días. Estoy hablando de Roberto Jiménez y de César Mendoza. Hay decenas de prisioneros políticos. Las amedrentaciones, las golpizas, las intimidaciones contra los miembros de la oposición han continuado, pero no paran en los miembros de la oposición, no van más allá, van a cualquier cubano que esté buscando la manera de sobrevivir en ese país. Es víctima de la represión, como le ocurre a los cuentaprovistas, como le ocurre a los estudiantes, como le ocurre a cualquier trabajador en nuestra isla. Así que las aperturas que se han planteado se han vendido en primer lugar muy mal, ¿no? Porque si es cierto que ha habido cambios, estos cambios han sido a partir de la política exterior de otros países, como es el caso del cambio que ocurrió a partir de la administración Obama, y los cambios que han ocurrido también con la administración Trump, no así de parte del régimen dictatorial de La Habana. Ahora, Rosa, uno de los cambios que se vislumbra, que han anunciado, y lo conversábamos tras cámaras, es el control inmigratorio en Cuba. Ahora, recientemente salió dentro de la palestra informativa su residencia en la isla, y con ellas todas sus propiedades y todos sus derechos ciudadanos es en Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano no reconoce ninguna nacionalidad extranjera. O sea, un muchacho cubanoamericano que entre a la isla no puede entrar como ciudadano norteamericano, tiene que entrar con un pasaporte cubano. Y cuando está en Cuba no tiene ningún derecho ciudadano de los pocos que tienen los cubanos. Por tanto, es el ser humano más vulnerable que puede existir dentro del país, es un cubano no residente en la isla que esté de visita o que esté en ese momento dentro del país. Ahora, Rosa María, quizás para conocer un poco más detalles de lo que ocurrió en ese momento en el aeropuerto, en esa situación tan incómoda con tu madre, ¿cómo fue el trato que ella recibió en medio de todo esto y cuál fue quizás esa justificación de que ella definitivamente no podía entrar al territorio de la isla? No existe y no nos las dieron. Lo más que pudo decir el que asumo, oficial de la seguridad del Estado disfrazado de oficial de migración, que nos dio la cara ya después de varias horas en las que estuvimos sentadas en la sala antes de pasar los mostradores de migración, fue que ellos eran un órgano ejecutor, siendo ellos las oficinas de migración,
y que tenían la orientación de que mi madre tenía prohibido en ese momento entrar al país, que ellos no sabían por qué mi madre no podía entrar al país, pero que no podía entrar al país. Nosotras nos sentamos en aquella sala y dijimos que no nos movíamos hasta que no nos dieran una explicación de por qué estaban violando el derecho de mi madre a entrar a su propio país. Estuvimos allí desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, rodeadas de agentes de la seguridad del Estado, mientras iban pasando los vuelos y atravesando las casillas de migración, hasta que cerca de las 4 de la tarde vinieron a llevarse a mi madre y la forzaron a tomar un vuelo de regreso. Se trata simplemente de una dictadura como cualquier otra, una muy burda, que impide incluso a los nacionales cubanos el derecho a regresar a su propia casa, y en el caso de mi madre a visitar la tumba de su esposo, asesinado hace 5 años por ellos mismos, ¿no? Por ese mismo régimen criminal. Así es. Ahora, recientemente tuviste una participación junto con importantes representantes